Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, hoy nuevamente continuamos con la carta a los Filipenses, así que pido que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Vamos a estar leyendo nuevamente el pasaje del versículo 10 hasta el 16 que habíamos iniciado el domingo pasado. Entonces es bueno que volvamos a leer todo el pasaje del cual ya habíamos hablado y que hoy vamos a continuar. Entonces, Filipenses capítulo 4, del 10 al 16, dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hasta ahí la lectura. Como ya dije, habíamos iniciado el estudio de este pasaje el domingo pasado y habíamos dicho que en este pasaje, que se trata de un pasaje de agradecimiento por la ofrenda que Pablo había recibido, él nos enseña principios, principios para descubrir el contentamiento de una persona, especialmente el contentamiento de un creyente. Y habíamos dicho que la idea principal en este pasaje, lo que Pablo en definitiva nos quiere comunicar, es que el creyente genuino tiene contentamiento permanente. El creyente genuino tiene contentamiento permanente. Pablo agradece una ofrenda que por fin los filipenses le habían hecho llegar mediante Epafrodito. Y escribiendo este pasaje de agradecimiento, entonces él nos enseña lo siguiente acerca del contentamiento verdadero, profundo y permanente que un creyente puede tener mediante 5 principios, los cuales son, en primer lugar, que el creyente confía en la providencia de Dios. El creyente contento, el creyente con contentamiento, confía en la providencia de Dios. Habíamos visto también que el creyente contento se complace con poco. El contentamiento del creyente no depende de las circunstancias. El creyente se fortalece en el poder divino. Y por último, el creyente se preocupa por el bien de los demás. Hoy en día realmente es muy raro y podríamos decir también prácticamente imposible encontrar personas con un contentamiento parecido al que nos muestra y enseña Pablo en este párrafo. Pablo, estando preso, confinado en una pequeña habitación, sin comodidades y con sus necesidades básicas precariamente cubiertas, él se mostraba y estaba satisfecho con aquello que su amo, el Señor Jesucristo, le concedía en su gracia. Por supuesto, al recibir esta generosa ofrenda de los filipenses, él se gozó mucho en el Señor por el gesto de amor de los filipenses. Los filipenses habían revivido su cuidado hacia Pablo después de un cierto tiempo por el cual ellos no habían tenido la oportunidad.
Pero lejos estaba de Pablo cualquier intento de quejarse por no haber recibido el sustento o por no haber recibido las ofrendas que los filipenses solían enviarle. No, él no se quejó de esa situación en absoluto. Él sabía que Dios iba a proveer para su sustento de alguna manera. No tenía la más mínima duda. Y si Dios no lo hacía, pues tampoco presentaba problema alguno. Él confiaba en la providencia de Dios y se conformaba con poco, que es lo que vimos el domingo pasado, que constituyen los dos primeros principios del secreto para tener contentamiento. Su preocupación nunca giraba alrededor de sus propias necesidades, sino que se preocupaba por la iglesia del Señor Jesucristo. Confiar en la providencia de Dios, entonces, no significa que nos podemos relajar. No. Pablo había trabajado cuando era necesario y cuando disponía de su libertad. Él había trabajado con sus propias manos para su sustento. Y por supuesto, nosotros hoy tenemos que trabajar cada día lo que corresponde en ese día. Muchas exhortaciones tenemos en la Biblia referente a trabajar y proveer para nuestro sustento. Y si bíblicamente es mandatorio, es obligatorio que el hombre provea para el sustento suyo y para el sustento de los de su hogar, hasta la Biblia nos da ejemplos de mujeres que también procuraban y proveían de alguna manera. Proverbios 31 es un ejemplo bien claro de la mujer virtuosa, de cómo ella procura y se dedica para su familia. Entonces, confiar en la providencia de Dios significa que debemos de hacer nuestro esfuerzo, pero conformarnos con aquello que Dios nos provee. No pretender tener más de lo que corresponde, más de lo que nosotros podemos tener, más de lo que Dios nos está proveyendo. Endeudarnos hasta tal punto que no podamos pagar las cuentas. Hoy, ciertamente, hermanos, vivimos en tiempos difíciles y debemos de estar muy atentos, especialmente cuando contraemos deudas y todo lo demás. Nunca debemos de caer en las redes de Satanás. Hoy, en este tiempo de pandemia, cuando todo se vuelve un poco incierto, por supuesto, nos invade la angustia y es fácil mirar a las circunstancias que nos rodean. Pero entendamos, hermanos, que en la historia todo se repite. Quiero leer lo que dice Eclesiastés 1:9. Y dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Como ya dije, las angustias nos pueden invadir. Es lógico. Escuchamos por alrededor, vemos en las redes de que el tema de la pandemia en realidad es una conspiración, una manipulación en contra de la humanidad, busca coartar las libertades de los hombres. No nos desesperemos, hermanos. Tampoco es algo nuevo. Acordémonos de cuando los judíos escucharon en tiempos del profeta Isaías de que Siria se había confabulado con Samaria y de que iban a entrar en Judá, iban a arrasar, y el pueblo estaba quebrantado, estaba angustiado. Entonces Dios manda decir mediante el profeta Isaías lo siguiente, en Isaías 8, 12 al 13.
No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No desesperemos, hermanos. Lo mismo que valía para los judíos en aquel entonces, vale hoy para nosotros. Dios no abandona a su pueblo. Siempre ha proveído, lo seguirá haciendo. Y como dice Isaías, santifiquemos a nuestro Dios y que Él sea nuestro temor, aunque tengamos que conformarnos con menos. Y complacerse con poco no significa que podemos entregarnos a la pereza, con el justificativo de que debemos de complacernos con poco. O cuando falte algo en el hogar, justificar nuestra haraganería con que nos complacemos con poco. Más bien debemos de ser ejemplos de diligencia en cuanto a trabajo se refiere. Procurar para nuestro sustento, procurar para los nuestros. No podemos descansar ni un solo día, pero sí debemos de confiar de que Dios va a proveer. Y sea cual fuere la provisión de nuestro Dios, agradecer por aquello que nos ha proveído, porque de Él proviene todo. Debemos de conformarnos con aquello que Dios nos provee. Vemos entonces que el contentamiento del creyente no depende de las circunstancias. Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Al repetir la palabra sé, porque dice sé vivir, sé tener, Pablo enfatiza de que él había sido enseñado, tanto por experiencia como por madurez espiritual, a vivir por encima de las circunstancias y no permitir que esas afectaran su contentamiento. Hay tres contrastes en este versículo. Pablo menciona humildad, abundancia, hambre, saciedad, abundancia, necesidad. Pablo había pasado por todo. Había sufrido pobreza, como así también había llegado a tener cierta riqueza. Digo esto porque estas 6 expresiones describen cosas materiales, no espirituales. Y lo que desea comunicar Pablo acá es que él sabía arreglárselas con lo que tenía al alcance. Pablo no era un teólogo de escritorio, como se puede decir. Él había vivido ministrando en las trincheras del campo misionero. Cierto, había sido educado como millonario para aquel entonces. Tuvo una preparación muy privilegiada, pero todo él tenía por basura. Para él no valía nada eso. Su vida ahora, a lo largo de su tiempo como creyente, nunca fue una demostración del evangelio de prosperidad. Veamos un poco con qué derecho Pablo afirma lo que expresa en el versículo 12. Sus pruebas empezaron ya en Damasco, poco después de su conversión. Él predicaba a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Los judíos resolvieron matarle, pero Pablo logró escapar. En Listra, durante su primer viaje misionero, vinieron judíos opositores de Antioquía y de Iconio. Hasta apedrearon a Pedro. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y los mismos filipenses seguramente recordaban lo que Pablo y Silas habían sufrido en Filipos, de cómo habían sido azotados, encarcelados. Tampoco en Tesalónica mejoró su situación y tuvieron que huir a Berea. Cuando los de Tesalónica se enteraron de que Pablo y Silas estaban predicando en Berea, se fueron hasta ahí a armar alboroto. Pablo se vio obligado entonces a huir a Atenas. Ahí los filósofos griegos se burlaban de él. De Atenas fue a Corinto, donde procuraban matarle nuevamente. Y después de ministrar por más o menos 3 meses en Grecia, sale rumbo a Jerusalén. Estando ahí en Jerusalén, es reconocido por los judíos de Asia Menor en el templo. Nuevamente fue atacado y brutalmente golpeado, hasta que un oficial romano lo rescata. Bajo custodia romana, después de 2 años, con varias audiencias infructuosas, Pablo apela a César, pues eso implicaba ir a Roma. Tampoco el viaje a Roma en barco fue un crucero de placer, de ninguna manera. Sufrió una tormenta que duró 2 semanas, tras lo cual naufraga el barco donde estaba Pablo. Pablo se salva, continúa su viaje y finalmente llega a Roma. Y ahora está ahí preso, en Roma, en un pequeño apartamento, sin ninguna comodidad, encadenado a un soldado romano. Pero es muy interesante y muy gráfica la manera como Pablo mismo relata y describe su penosa vida. Quiero leerlo y pido que abran su Biblia en 2 Corintios 11, 23 al 29. 2 Corintios 11, 23 al 29. Él escribe a los corintios acerca de los falsos maestros que estaban despotricando contra él. Y dice en el versículo 23, son mis ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hermanos, vemos que con toda autoridad él podía afirmar lo que estaba diciendo. Realmente había sido enseñado por Dios mediante sufrimientos constantes al levantarse por encima de ellas. Y sus sufrimientos, hermanos,
era verdaderamente a consecuencia de su entrega a Cristo. Todo lo contrario de lo que generalmente nos pasa a nosotros. Nuestro sufrimiento mayormente es consecuencia de desobediencias y malas decisiones. Hermanos, mantengamos nuestras miradas en las realidades celestiales, aún en medio de las pruebas. Solamente haciendo eso, ninguna pena, sufrimiento o desilusión afectará nuestro contentamiento. Pablo lo hacía. Y por consiguiente, nada de lo expuesto anteriormente referente a su vida podía robar su gozo. Inclusive, le parecía leve lo que estaba atravesando, como dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El creyente, el contentamiento del creyente no depende de las circunstancias, porque el creyente se fortalece en el poder divino. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Probablemente es un versículo que todos saben de memoria. La mayoría en el mundo cristiano sabe de memoria ese versículo, pero a la vez es uno de los versículos peor aplicados en el mundo cristiano. Muchos lo interpretan creyendo que el poder de Cristo los convertirá en algo parecido a superhéroes invencibles. Sin embargo, no es la verdad. No es así. Pablo tenía un sostén espiritual, un medio invisible de apoyo para soportar y sufrir todo lo expuesto anteriormente. Su capacidad y su suficiencia provenían de su unión con Cristo, quien es infinitamente capaz y suficiente. Él escribe a los Gálatas en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él estaba en Cristo. Y cuando escribe, todo lo puedo, tenía en mente lo físico, no lo espiritual. Porque la palabra original traducida como puedo significa ser fuerte, tener fuerza o tener los recursos necesarios. En Hechos 19:16, la misma palabra del original se traduce como poder más. En Hechos 19:20 como prevalecer. Y en Santiago 5:16 como eficaz. Todo esto nos da una idea más acabada de lo que Pablo desea comunicar. El texto original griego en el versículo pone énfasis en la palabra traducida como todo, al colocarla al inicio de la frase. Dice, todo lo puedo en Cristo. Esto indica que se refiere a las necesidades físicas que había expuesto en los versículos 11 y 12, de lo cual estuvimos hablando recién. Pablo, por lo tanto, era suficientemente fuerte para soportar todo en Cristo. ¿Por qué? Porque le fortalecía. Por supuesto, con eso nos sugiere que podía vivir
indefinidamente sin alimento, agua, sueño y abrigo, de ninguna manera. Lo que sí dijo es que al llegar al límite de sus recursos y su capacidad, incluso al borde de la muerte, Cristo le daba suficiente fuerza para soportar. Gracias a la fortaleza interior que Dios le daba, él vencía las más extremas dificultades. Es muy impresionante cómo Isaías resume con palabras precisas lo que ocurre en una persona que confía plenamente en Dios, así como hizo Pablo en el tan conocido pasaje de Isaías 40, 29 al 31. Voy a leer Isaías 40, 29 al 31. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, si descansamos totalmente en la gracia de Cristo, recibiremos el mismo sustento cuando nuestras fuerzas flaquean. Tendremos contentamiento, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. El poder de Dios que mora en los creyentes, que mora en nosotros, es más que suficiente para fortalecernos, sustentarnos en cualquier prueba que nos toque pasar. Pero solamente tendrá contentamiento el creyente si confía en ese poder y no en sus propias fuerzas. Solamente si se rinde a Jesucristo y actúa por su fe en Él, el creyente recibe fortaleza de Jesucristo en su propia alma. Gracias a la fortaleza que tiene en Jesucristo, puede entonces soportar todo lo que Dios dispone para su vida. Hermanos, hay fortaleza en Jesucristo, no solo para salvarnos y santificarnos, sino también para sustentarnos en medio de cualquier aflicción o carga que nos toque llevar en esta vida. Actuemos, pues, por nuestra fe en Él. Tomemos de Él virtud y fortaleza. Pero es importante aclarar que el poder de Cristo que fortalece solo está disponible para quienes viven en obediencia a su voluntad. No así para aquellos que pecan constantemente y se encuentran desesperados por su pecado. El que peca constantemente no puede esperar que Dios le dé contentamiento. Es más, inclusive Dios puede añadir un castigo a sus dificultades para traerlo al arrepentimiento. Eso demuestra que no se trata de un artículo que se puede obtener así fácilmente. El conocido pastor Martin Lloyd-Jones compara en uno de sus comentarios ese fluir del poder de Dios en la vida del creyente con la salud física. Y con mucha razón. Así como la salud física es el resultado de una vida saludable, de un estilo de vida saludable, también ocurre con el poder de Dios. La salud no se puede obtener de forma directa e inmediata. La salud es el resultado de un estilo de vida saludable. Ocurre lo mismo con el poder de Cristo,
que fortalece la vida del creyente. Es el resultado de un estilo de vida en santidad. Yo no puedo irme a la farmacia y pedirle un frasco de jarabe para mi salud, lo tomo y ya estoy sano. Es imposible. Hoy día muchos se arrodillan y piden a Dios que les dé ese poder que fortalece. Hacer eso, hermanos, puede ser incorrecto. Y si solamente hacemos eso, arrodillarnos y orar, es con toda seguridad incorrecto. Me voy a explicar. Fortalecernos en el poder de Cristo implica estudiar su palabra, meditar en ella, analizarla, aplicarla en nuestra vida. Como pueden ver, aparte de la oración para pedir fortaleza, debemos de obedecer los principios divinos. En resumen, el secreto del poder de Cristo que fortalece consiste en descubrir y aprender del Nuevo Testamento todo lo que puedo hacer en Cristo. Debemos ir a Cristo, pasar nuestro tiempo con Él. Debemos meditar en Él, conocerlo. Debemos tener el mismo anhelo que tenía Pablo, que buscaba ser hallado en Él, como él dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Eso implica que debemos mantener nuestro contacto y comunión con Él. Enfocarnos en conocerlo más y más cada día. Debemos hacer exactamente lo que Él nos ordena en su palabra. Eso implica que debemos evitar lo que estorba nuestra comunión con Él. Si deseamos sentir lo mismo que sintió Pablo en medio de la persecución, debemos tener una mente como Él tuvo. Debemos obedecer sus palabras y abstenernos de lo que prohíben. Leer la Biblia, ejercitarnos, practicar la vida cristiana. Vivir una vida cristiana en toda su plenitud. Solamente así Dios traerá contentamiento si vivimos de manera justa. No nos engañemos, hermanos. No existe ninguna solución rápida, ni fórmula mágica, tampoco un atajo para lograr el contentamiento divino más rápido. El contentamiento divino es el resultado de una vida en santidad. Lo reciben solamente aquellos que son fortalecidos con el poder divino. Y ese poder divino nunca proviene de algún consejero, por más bueno y sabio que sea, ni de ninguna terapia, tampoco de fórmulas de autoayuda, sino solo de una vida piadosa. Y solamente después de haber aprendido a vivir según los principios divinos, tal como Pablo lo había aprendido, podremos decir junto a él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente contento, que confía en la providencia de Dios, se complace con poco, que no depende de las circunstancias, que se fortalece en Jesucristo, se preocupa por el bienestar de los demás. Dice en Filipenses 4:14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio en la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir,
sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo comienza el versículo 14 con las palabras sin embargo. Marcan una transición en el pensamiento de Pablo. Lo que había escrito hasta aquí, los versículos 10 al 13, podrían haber sido mal interpretados sin esta aclaración. Podríamos pensar, igual que los filipenses, que ya que Dios provee para los suyos y sus hijos deben conformarse con poco, porque su contentamiento no depende de las circunstancias y que Cristo los fortalece para soportarlo todo, no hacen falta las ofrendas. Pero Pablo dice que hicieron bien en participar con él en su tribulación. Hermanos, el contentamiento del creyente nunca será completo sin la preocupación por el prójimo. Es la actitud que redondea y completa absolutamente todo. Las personas que viven solamente pensando en sí mismos nunca podrán estar contentos, porque para ellos el contentamiento consiste en tener satisfechos sus propias necesidades, y eso nunca ocurrirá. Solo aquellos que son generosos y anteponen el interés de los demás a los suyos hallan el verdadero contentamiento. Nuestro Señor Jesucristo ya había enseñado que más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo mismo había dado instrucciones a lo largo de la carta en cuanto al altruismo, que constituye una de las características del amor bíblico. En el capítulo 1, versículo 9 dice que él oraba para que vuestro amor abunde aún más y más. También exhortó Pablo en el capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y continúa diciendo en el capítulo 2, versículo 5, que fue este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo se hubiera preocupado solamente por sus intereses personales, la gloria que tenía con el Padre, y etcétera, nunca jamás hubiera dejado el cielo para venir a la tierra y sacrificarse por hombres pecadores y caídos como tú y yo. Nunca. De ninguna manera. Y nuestro Salvador Jesucristo no dio solamente un poco de lo mucho que tenía, como hacemos nosotros. Él se entregó a sí mismo en sacrificio a favor nuestro, para que nosotros podamos ser salvos. Por eso resulta importante la aclaración de Pablo. Los filipenses habían participado en su tribulación. Apoyaron a Pablo en razón de dar y recibir. Tenían parte en el gozo de Pablo. Veremos eso más detenidamente el próximo domingo con nuestro hermano Hugo Menzel. Pero lo cierto y lo concreto es que la frase traducida como dar y recibir tiene una alusión de contabilidad. La palabra razón de significa cuenta. Y los términos dar y recibir pueden significar crédito y débito, como un cuaderno de un libro de contabilidad, donde tenemos una columna de crédito, otra de débito. Esto evidencia que Pablo era un excelente y fiel mayordomo. Él llevaba cuentas claras de sus ingresos y gastos.
Y ahí figuraba que los filipenses siempre habían apoyado, incluso antes de salir de Macedonia. Y ahora no podía terminar este párrafo sin antes explicar a los filipenses de que habían hecho bien, por más que él había aprendido a no depender de sus ofrendas. Esta ofrenda enviada por ellos iba a contribuir para el gozo y contentamiento de los filipenses también. Hermanos, vimos así los 5 principios esenciales que debemos observar y seguir para obtener un contentamiento verdadero. También podemos resumir estos 5 principios en 5 palabras, las cuales describen la virtud de cada uno de ellos. Y esas 5 palabras son fe, humildad, sumisión, dependencia y abnegación. La fe es imprescindible para confiar en la providencia de Dios. Humildad para conformarse con poco. Sumisión para no depender de las circunstancias. Dependencia para fortalecerse en Cristo. Y por último, abnegación para preocuparse por el bienestar de los demás. Estas 5 virtudes caracterizan a todos aquellos que han aprendido a estar contentos. El contentamiento genuino sí o sí incluye los 5. Todos conocemos a alguna persona que siempre está contenta. Entonces, todos conocemos por lo menos una. Y si la observamos, encontraremos sin duda las 5 virtudes en ella. Hermanos, Dios permita que cada uno de nosotros sea ese ejemplo para los demás. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú te preocupas por nosotros. Tú quieres que nosotros vivamos una vida plena en contentamiento. Ayúdanos, Padre, a confiar realmente en ti, sabiendo que tú vas a proveer. No permitas que nos desviemos pensando en las circunstancias que nos rodean. Fortalécenos. Ayúdanos nuevamente a meditar en tu palabra, aprender de ella, vivir conforme a tu palabra, Padre. Pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, que tú obres en la vida de cada uno y que realmente podamos ser hijos tuyos que viven conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.